Muy buenos días, ¿cómo estáis? Arrancamos ya las emisiones de Periodista Digital de nuestro canal de YouTube en este jueves 13. Bueno, ni es viernes 13, ni es martes, ni te cases, ni te embarques. Bien, vamos bien. Tampoco somos demasiado supersticiosos, pero por si acaso. Y lo hacemos como cada día con nuestro formato económico, Generación Euro, y después la retaguardia, hoy jueves, con Eduardo García Serrano. Eso será a las 10 en punto. Antes vamos a charlar primero con Daniel Lacalle y luego os voy a presentar que tengo yo la aspiración y creo que le voy a convencer de que venga por aquí de vez en cuando con un fuera de serie, que es Gustavo Martínez, uno de los máximos especialistas en mercados financieros y en bolsa en España y fuera de España, con permiso del señor Lacalle, al que voy a saludar en menos de un minuto. Y digo que entre ambos nos van a trazar un panorama, sobre todo hoy. Ya lo lamento porque a lo mejor para un público generalista pueden ser temas, bueno, pues algo duros, algo abstrusos, pero nos hemos propuesto, entre otras cosas, intentar elevar, con el máximo respeto y en el mejor sentido de la expresión, la cultura financiera de todos cuantos nos ven, de todos nosotros, y para ello, y fue el planteamiento que nos hicimos hace ya camino de 2 años, don Alfonso Rojo y un servidor, a la hora de poner en marcha este formato económico. Digo que vamos a hablar y mucho de bolsa, de mercados financieros, porque han sufrido, lo habéis visto, no solamente en la prensa económica, sino en los titulares de todos los medios, una cierta convulsión, básicamente los índices americanos y por extensión pues todos los índices europeos, y además ha venido acompañada de unas ciertas sacudidas en el mercado de bonos y de ese debate que no nos abandona desde el primer día en el que Trump accede al despacho oval de la Casa Blanca, cuál es el de sus nuevas medidas o sus políticas arancelarias. ¿Por qué ha caído tanto? Ha caído tanto. Bueno, ha habido algunos días, algún bárbaro hablaba de sell-off, como fue una claudicación total, ¿no?, en Twitter estos días y tal. La bolsa, digo, en los últimos días, básicamente los índices americanos, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq. Decían, se apresuraban los medios de izquierdas, indocumentados además de sectarios, a decir, esto es la prueba del 9 de que a Trump esto se le ha ido de las manos antes de empezar y tal. Hombre, yo que, en fin, sé muchísimo menos, infinitamente menos que Lacalle y que Gustavo, a mí me da la sensación de que a lo mejor lo que se persigue es incrementar el apetito por los bonos. Esto no falta leerlo en ninguna parte, es un poco de sentido común, ¿no? Estimular ese apetito por los bonos, bajar los rendimientos y de esa forma, creo que son 9 billones, pero ahora me corregirá Daniel, de deuda norteamericana que tiene que o refinanciarse o en fin, dársele algún carril a cortísimo plazo, sea un poco más llevadera para el tesoro norteamericano. Pero me lo va a explicar Daniel, porque lo que sí está claro, y justifico el titular, es que Trump en los últimos días ha puesto a bailar a los mercados. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis y doctor en economía. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien, todo muy bien. Pues muy bien, he empezado yo muy a la pata a la llana, para que todo el mundo nos entienda, pero explíquenos usted, don Daniel, qué demonios ha pasado en los últimos días en los mercados mundiales, qué traducción ha tenido eso en el mercado de bonos, qué tiene que ver y mucho, seguramente me va a decir usted, la deuda norteamericana y en qué medida Trump tampoco en esto improvisa, contrariamente a lo que ya se han apresurado en los últimos días. En cuanto vieron el primer estacazo del S&P 500, los medios sectarios de izquierdas y bastante analfabetos en materia financiera y en materia bursátil, a decir que poco más o menos que Trump se le había ido el invento de las manos antes de llegar. Daniel. Bueno, esto es lo típico, ¿no? O sea, la historia va así, ¿no? Biden aumenta masivamente la deuda, dispara el déficit fiscal, aumenta el público muy por encima de los niveles previos al 2019, dispara todos los desequilibrios fiscales, ¿de acuerdo? Llega Donald Trump, empieza a solventar esos problemas y la culpa es de Trump. ¿De acuerdo? Eso es literalmente el análisis de siempre
de los medios de comunicación de izquierda y de los analistas que siempre le echan la culpa al que llega a solucionar los problemas. Es como echarle la culpa al fontanero de la gotera. Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos simplemente hemos tenido una bolsa que lo ha hecho maravillosamente durante meses y meses y meses, entre otras cosas, a máximos históricos. Esa bolsa recibe de repente una preocupación. ¿La preocupación cuál es? Inflación persistente. Inflación persistente porque se esperaban bajadas de tipos, una enorme, bueno, pues una posición extremadamente dovish, ¿no? Como se dice en inglés, o acomodaticia, perdón, por parte de la Reserva Federal. Y claro, con un gasto público desbocado, la deuda desbocada y el déficit desbocado heredado de Biden, el riesgo es la inflación persistente. Y la inflación persistente lleva a una reducción en la exposición a renta variable, ¿de acuerdo? Y además lleva, fíjate, para que tú lo veas, porque todos esos que dicen que es que hay que ver que Trump se ha cargado la economía, no te dicen que Merz se ha cargado la economía alemana o que von der Leyen se ha cargado la economía europea. Porque el desplome de los bonos alemanes y el desplome de los bonos europeos ha sido brutal. La mayor caída desde 1990. Entonces, lo único que está realmente el mercado descontando es que ante unas expectativas de que la inflación iba a bajar muy, muy, muy rápidamente, que eso no va a ocurrir tan rápidamente como se esperaba y que hay riesgo de inflación persistente porque después de un año, el año 2023 y 24, especialmente el 24, en el que había 70 elecciones en el mundo, que significa 70 gobiernos gastando como marineros borrachos. Inmediatamente esa enorme cantidad de endeudamiento y de gasto público está generando un problema de inflación que en vez de reducirse como se esperaba, ha estado subiendo ligeramente. Por lo tanto, nada más que eso, demasiado optimismo con respecto a la inflación, demasiado optimismo en cuanto a la situación de los mercados y si todo fuese por culpa del malvado Trump, qué malo, qué malo, qué malo es, obviamente los bonos soberanos europeos se habrían disparado y lo que han hecho ha sido desplomarse. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con Trump, todo que ver con la herencia de deuda, de gasto y de desequilibrios fiscales. Por lo tanto, generando inflación persistente de la administración Biden. Leí hace 2-3 días en Twitter a conocidos agentes rusos en España o fuera de España, me da igual, pero son muy activos en las redes sociales en España y disponen de canales de YouTube y de otros medios de comunicación también en España, pues frotarse las patas cuando, insisto, llegó el primer estacazo el primer día del SP y comentar lacónicamente, y además tipos que saben, que saben de economía y que saben de bolsa, con lo cual ahí sí que, vamos, de bolsa no lo sé, de economía me consta que saben, porque son muchos años ya aquí todos robando y matando, con lo cual percibí, voy a ser un poco irónico, una cierta mala fe, ¿no? Frases del tipo, pues menos mal que en la bolsa siempre se gana. Y es que la gente es... Me entraron ganas de contestar, porque si esto se lo lees a un tío que no tiene ni idea de esto y que hace un planteamiento simplista, pues intentas explicárselo. Pero cuando lo lees de un tío que te consta que sí que sabe de lo que está hablando, dices, joder, macho, joder, a algunos les huele el aliento a kilómetros. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay un montón de gente que vive de generar pues este tipo de, bueno, pues de supuestos comentarios de expertos que no tienen nada que ver y que son los primeros, por otro lado, que se han perdido los rallies de la bolsa con máximos históricos, ¿verdad? Así es. O sea, aquí el objetivo de cualquier inversor es entender que la bolsa no sube siempre. Pero ¿a quién se le ocurre la idiotez de decir que la bolsa sube siempre? Lo que nosotros tenemos que ser, obviamente, conscientes es de que
si la bolsa está descontando una fuerte reducción de la inflación y una fuerte reducción de ese problema que llevaría, por lo tanto, a muchas más bajadas de tipos y a mayor inyección de liquidez, y resulta que la inflación es persistente, pues resulta que la bolsa tiene una corrección, pero una corrección. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que toda esta gente se perdió el rally de las elecciones, se perdió el rally previo, se perdió tantos procesos en los que ha habido una evolución potente de los activos de riesgo. Y lo que tienes que al final prestarle atención es qué es lo que te está dando el mercado. El mercado te da oportunidades para comprar lo que te gusta en periodos de corrección. Mientras todos estos medios lo que te intentan es señalar a los periodos en los que hay corrección. Pero yo no escucho nada de esos medios. Fíjate, el otro día, creo que era el Confidencial, tenía un titular que es que a mí es que me entraba la risa descontrolada, ¿no? Demuestra que a Trump se le ha ido la economía. ¿Cómo que a Trump se le ha ido la economía? ¿Sabes? Vamos a ver, que es que ha llegado hace un mes, ¿entiendes? Es que ha llegado hace un mes. Es que le están, de verdad es que hay gente que es tan Sectaria, sectaria, sectaria. tan sectaria que la culpa de una corrección bursátil que además los expertos, hablabas creo, si no me equivoco, antes de Gustavo Martínez, Gustavo lleva explicando que había un riesgo de corrección significativa en las bolsas porque el nivel de optimismo por parte de los operadores del mercado era muy elevado desde hace meses, Claro. ¿sabes? Y por otro lado, eso de que se le ha ido la economía, al que se le fue la economía fue a Biden, que ha disfrazado el Producto Interior Bruto, el empleo y la economía con gasto público, con deuda y con empleo público. 1,5 millones de funcionarios más desde que llegó. Un gasto público que está 2 billones por encima de los niveles del año 2019. Un déficit fiscal que en el año 2024 fue equivalente al crecimiento de toda la economía. Es decir, que lo único que ha hecho ha sido endeudar y aumentar los desequilibrios. Y con eso lo que ha hecho ha sido generar inflación persistente. Entonces lo que estamos viviendo es la resaca del desastre creado por el propio Biden y su equipo, claro. Una cuestión más, aranceles, aranceles. Otra que está poniendo a bailar también a todos los simples de izquierdas, a todos los indocumentados y a todos los sectarios que sí saben, pero mienten y manipulan. Trump está flojo de remos porque dice, que voy, y luego dice, bueno, voy, pero dentro de un mes, ¿qué tal? Que no sé qué. El último lío, bueno, cuando nos vean nuestros amigos, pues será ya el jueves, pero tú y yo estamos grabando esto el miércoles 12, lo de Ontario. Los canadienses parece que al final pues han reculado y por tanto, o por lo menos lo que se refería a las exportaciones de acero de Ontario a Estados Unidos, y entonces Trump de momento ha dicho, bueno, pues de momento wait and see, vamos a ver qué pasa. Tiene una hoja de ruta también muy clara. Es verdad que yo no sé hasta qué punto lo explican bien, porque la política de comunicación la domina. Por cierto, me encanta la portavoz y que nadie me interprete mal. Me encanta, digo, desde el punto de vista del contenido y de cómo lo explica la nueva portavoz de la Casa Blanca. Lo que pasa es que es verdad, Daniel, que no siempre son fáciles de seguir las cosas Claro. como son. Ellos lo tienen muy claro, pero es verdad que incluso a los más afectos pueden llegar a despistar. Tema aranceles. Pero ¿sabes lo que pasa? Vamos a ver, mira. Cuando se crea una narrativa, es muy difícil cuando tienes todos los medios de comunicación mainstream, los partidos mayoritarios, la Unión Europea, etcétera, todo el mundo diciendo lo mismo. Es muy difícil entender lo que yo llevo y tú llevas diciendo muchísimo tiempo. Los aranceles son una medida de negociación que utiliza el presidente Trump para equilibrar la balanza. Todos sabemos, y además para eso hace estos anuncios, para que el mundo empiece a darse cuenta de cuáles son las gigantescas trabas que está poniendo Canadá con respecto
a los productos norteamericanos, para que el mundo se entere también, porque vía Canadá y vía México se están perdiendo decenas de miles de millones de dólares mensuales por el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el problema gigantesco de la inmigración ilegal y del fentanilo. Bien. Una vez que sabemos eso, tienes que entender que lo que está haciendo es negociar. Claro, y la única manera que tiene la administración Trump de negociar es diciendo, te voy a poner aranceles. Luego, cuando reaccionan, dice, vamos a analizar si esto funciona, ¿eh? Que es lo que está haciendo con México. Entonces, resulta que la narrativa de los medios de comunicación mainstream es, si pone aranceles es muy malo, y si retrasa los aranceles y acuerda generar un espacio de análisis sobre los acuerdos, también es muy malo. Todo es muy malo. Todo lo que haga Donald Trump es malo. El otro día, en un medio de comunicación que tú y yo conocemos, muy importante, había dos noticias, una al lado de la otra. La noticia número uno decía, el petróleo baja por culpa de los aranceles de Trump. Y en la otra ponía, los precios del petróleo, los precios de los productos petrolíferos subirán por culpa de los aranceles de Trump. ¿Qué? ¿Y sabes lo que pasa? Que tú y yo hemos vivido esto en el pasado, lo que pasa es que ahora magnificado, que es Claro. cualquier presidente norteamericano que llegue, que sea republicano, malo, 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 asesino, tremendo, lo peor, cualquier cosa que haga es mala y cualquier cosa que diga es mala. Nunca, ninguna persona de la que nos está viendo, no has escuchado en ningún momento decir jamás la economía mundial está al borde del colapso por los aranceles de Biden. Ni palabra, porque mantuvo todos los aranceles y aumentó varios. Nunca has escuchado a nadie decir la economía mundial en peligro por los aranceles de Xi Jinping o los aranceles de Lula, porque son las economías que tienen una enorme cantidad de aranceles. ¿Sabes? Entonces, lo que está utilizando Donald Trump, los aranceles, es como una medida de presión para equilibrar la balanza. Ya, gracias al anuncio de Donald Trump, nos hemos enterado, número uno, de que tanto México como Canadá estaban haciendo una política completamente de ojos cerrados y mirando hacia otro lado con respecto a la inmigración y con respecto a las drogas. Bueno, pues ya lo sabemos. Ahora, gracias a los anuncios de aranceles a la Unión Europea, nos estamos enterando que los aranceles efectivos de la Unión Europea contra Estados Unidos son mucho mayores. Nos estamos enterando, que hasta lo ha puesto Draghi en un artículo en el Financial Times, de que los aranceles de la Unión Europea son mucho mayores y que además suben los precios domésticos de las empresas europeas en un 45% en el sector manufacturero y en un 110% en el sector servicios. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional publicados por Mario Draghi en su artículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos está poniéndole en el espejo a un mundo que tenía la siguiente concepción del comercio libre, del libre comercio, que es, nosotros podemos vender en Estados Unidos todo lo que queramos, pero Estados Unidos aquí no puede vender nada. Y los aranceles que tiene la Unión Europea con respecto a los vehículos, el automóvil, la química, los productos petrolíferos, la ganadería y la agricultura son gigantescos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que dejar de utilizar es constantemente el mensaje que se escucha por ahí de los aranceles de Trump. Yo quiero hablar de los aranceles de Xi Jinping, de los aranceles de von der Leyen. Sí. Y lo que quiero, y por supuesto lo que creo que está haciendo la administración Trump, es ponerle un espejo al mundo. La administración Trump no tendrá las formas, el presidente Trump no tendrá las formas que le gustaría a la gente que tuviera. A mí no me importan las formas de Donald Trump. A mí me importan las formas de von der Leyen. Que sin que nadie lo haya votado, va anunciando por aquí 100.000 millones para esto, 100.000 millones para lo otro, 10.000 por aquí. A mí me molestan las formas de von der Leyen, que se presenta en Davos y nadie lo ha votado, diciendo que bajo ningún concepto se van a cambiar las políticas de la Unión Europea, que nos están destruyendo la industria, la ganadería y la agricultura. Entonces, vale, pues que no nos gustan las formas de Donald Trump. Me importa literalmente, y me permites la palabra, un carajo. Ahora, lo que es verdad, lo que es una evidencia que está haciendo Donald Trump es
Uno, en el tema de los aranceles, está siendo muchísimo más liberal que cualquiera de los países que se quejan tanto. Mucho más liberal, porque los anuncia y te da el tiempo y la oportunidad para negociar y para eliminar los tuyos. Cosa que, por ejemplo, otros no hacen. Y está siendo mucho más liberal en las anuncios que está haciendo. Por lo tanto, toda esa gente en el mundo del liberalismo que está diciendo que es un mercantilista proteccionista, pues tiene un problema de diagnóstico nada más. Un problema clarísimo de estar embebidos e imbuidos por la narrativa de unos medios de comunicación que, eso sí, siempre, pase lo que pase, todo va a ser malo Trump. Que Trump llega a un acuerdo de alto el fuego y un acuerdo de minerales esencial en Arabia Saudí, malo Trump. Que llega a un acuerdo con México, malo. O sea, es alucinante. Entonces, bueno, pues es el aburrimiento total, total, total para mí. Total. Sobre todo porque es que si me dijeses, oye, es que nosotros estamos haciendo las cosas tan bien, tan bien. Claro. Estamos aquí con los indignados por el acuerdo de alto el fuego de Donald Trump, mientras sale que la Unión Europea es el mayor consumidor de gas. Combustibles fósiles, no solamente de gas, sino de carbón, de productos petrolíferos y de gas natural, como tú bien has dicho, después de China. Es que es de una arrogancia y de una ignorancia tremenda. Oye, yo no le exijo a la gente que sepa muchísimo sobre lo que está pasando cada día en Estados Unidos, ¿lo entiendo? Yo no se lo exijo. Yo no le exijo a los norteamericanos que sepan lo que está pasando cada día en la Unión Europea. Pero lo que sí creo es que muchos de nuestros buenos amigos liberales y nuestros buenos amigos de la derecha deberían ya estar un poquito más informados sobre el presidente Trump y sobre cómo tratan los medios de comunicación y los partidos políticos de Europa a los presidentes republicanos. Porque yo no estoy viendo nada diferente a cómo hablaban con esa aberrante ignorancia y arrogancia sobre Ronald Reagan, sobre Bush padre, etcétera. Me gustaría, de todas formas, Daniel, y con esto te despido, que ya he abusado de tu tiempo, a mí a veces sí me gustaría que resucitara, si tal cosa fuera posible, que resucitara el tío Ronald y volviera, aunque fuera de conserje. Yo creo que harían un buen equipo, fíjate, perteneciendo a etapas históricas absolutamente diferentes. Y Margaret Thatcher, lo que pasa es que las ucronías en la vida en general pues solo conducen a la melancolía. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, doctor en economía y amigo, te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, tengo el orgullo y la satisfacción, me cabe el orgullo y la satisfacción de presentaros en este canal, digo, en otros medios, que en fin, le habréis visto sin duda en una miríada de medios y en redes sociales, él es muy activo, sobre todo en X, antes Twitter, a Gustavo Martínez, que es economista, que es máster en bolsa por IEB, que es asesor de finanzas europeo, que es private banker y que es muchísimas cosas, que es profesor de finanzas, que es todo un sabio. Don Gustavo Martínez, bienvenido a esta humilde morada, a esta humilde cueva de un servidor, que es Generación Euro y Periodista Digital. ¿Cómo estás, amigo? Pues encantado de estar contigo, Eurico, y que también, aparte de todo eso que has dicho que soy, también soy amigo tuyo y amigo de tu cadena. Amigo, y desde hoy, como a mí me gusta mucho el cine clásico, Gustavo, creo que este es el inicio del principio, no de una gran amistad, porque tú y yo éramos amigos, pero bueno, pues como en Casa Blanca, ¿no? De fructíferas y recurrentes colaboraciones que espero que sean muy del agrado de nuestros amigos y espectadores. Ahora te voy a meter en el barro y te voy a preguntar por aranceles, porque estabas escuchando, sí. Estabas en el proscenio, en el backstage, estabas escuchando en los últimos minutos a Daniel. Antes quiero que me hables de una nueva plataforma que has tenido la buena iniciativa de sacar un nuevo canal de YouTube en el que hablas todos los días, o bueno, hablas, en fin, con toda la frecuencia que te es posible, de economía, de finanzas, de bolsa, de mercados y de muchas más cosas. ¿Cómo se puede suscribir el personal a tu canal, Gustavo? Oye, pues muchas gracias, Eurico, por darme esta oportunidad, ¿no? de decir a la audiencia que efectivamente hace poco he creado un canal de YouTube
en el cual me puedes seguir a través del link @Gustavo_medio bolsa, que también es mi link para el resto de redes sociales. Ajá. Y en ese, pues lo que trato de hacer, Eurico, es que yo he descubierto que hay un déficit de conocimientos financieros en cuanto a la coyuntura económica se refiere, bastante importante, ¿no? Entonces, cuando sucede algún tema de cierta relevancia y calado en los mercados financieros, noto que la gente o no lo entiende bien, o los vídeos que lo tratan de explicarlo no lo dicen de manera correcta. Entonces, Claro. un compañero, un amigo mío me lo dijo y digo, bueno, pues me voy a lanzar a dar yo estas explicaciones, que creo que puede ayudar bastante y aportar valor a la comunidad, ¿no? Sí, porque además lo cuentas y lo cuentas muy bien. Recomiendo las dos últimas perlas, que además te lo comentaba estos días en privado, que yo soy un maniático de esto. Estoy aquí entre 2 y 3 horas al día, entre directos y grabados, y las 21 restantes, como tenemos el no dormir por castigo o por no castigo, porque nos entretenemos haciendo muchas cosas, pues más de la mitad las consumo oyendo muchos productos de calidad. ¿Como cuáles? Pues como la charla que tuvisteis el otro día, Marc Vidal y tú, de 51 minutos, excepcional, buscadla, uno de los últimos vídeos de Marc en su canal, o la que Muchas tuviste gracias. con Víctor, con Wall Street, que estuvisteis. Pues yo creo que, mira, ahí tienes tu canal. Le dais a suscribir Muchas y ya gracias. tenéis un canal más para recibir la mejor información económica y bursátil, para seguir a Gustavo Martínez. La charla que tuviste con Víctor, con Wall Street, de más de 2 horas, joder, es que de verdad era para oírla en bucle, para tomar apuntes y para aprenderla de memoria. Desde todo lo que comentabais sobre el déficit de cultura financiera de todo el mundo en general y de los españoles en particular, cosa que a las élites y al sistema y a nuestros gobiernos, a los gobiernos que en muchas ocasiones nos desgobiernan y padecemos, les viene muy bien. Hablabas hasta de la gran estafa del sistema de pensiones, pero esto lo hemos comentado aquí hasta la saciedad y en muchos medios, pero lo explicabas de una forma tremendamente eficaz, como yo hacía mucho tiempo que no escuchaba a nadie explicarlo de una forma tan eficaz, tan contundente, tan sencilla de entender y a la vez tan cruda. Un día hablaremos de pensiones, pero lo primero que quiero preguntarte, y después hablaremos por lo que ha pasado en la bolsa estos días, es por la política arancelaria de Donald Trump. Ya has escuchado a Daniel, y yo creo que tú sí tienes, por lo que te he escuchado con Marc el otro día y con Víctor, tienes algunas modulaciones, algunas matizaciones, Gustavo. Sí, la verdad es que, bueno, Daniel es una persona a la que respeto, admiro y quiero muchísimo, pero creo que los libertarios puros y la gente que nos dedicamos a los mercados y a difundir la palabra de la libertad, ¿no? Pues tenemos la labor o responsabilidad más acentuada, ¿no? De fiscalizar a los políticos que dicen ser liberales, ¿no? Claro. O que manifiestan abiertamente que están a favor de la libertad, del libre comercio, y luego hacen todo lo contrario, ¿no? Porque al margen de que puedas decirme que Donald Trump está utilizando los aranceles como estrategia geopolítica para conseguir lo que quiere, la realidad es que tú eres un liberal puro, ¿no? Y si Donald Trump se califica de liberal, pues poco tiene que defender después si dice que va a tomar medidas arancelarias, porque las medidas arancelarias son un ataque profundo a la libertad, no solamente a la libertad de los extranjeros, sino también a la libertad del propio ciudadano americano. Entonces estamos hablando de algo que son cosas totalmente antagónicas y opuestas entre sí. El liberalismo defiende todo lo contrario de lo que hace Donald Trump, que en mi opinión es un socialdemócrata de libro, ¿no? Y establecer aranceles no es otra cosa que establecer un proteccionismo sobre tus fronteras, un mercantilismo puro, y eso es ataques a la libertad del comercio, que es por otro lado lo que siempre ha defendido Estados Unidos, ¿no? Oye, me pareció, tú eres, te lo digo en el mejor sentido de la palabra, me dio la sensación, pero es que lo cuentas además muy bien, eres un provocador. Cuando te escuché el otro día lo de Donald Trump, es un socialdemócrata de manual, joder, Sí, me quedé pegado, ¿no? sí. Hay quien sostiene, y yo no sé si voy a acabar, vamos, voy a acabar, en privado, pues ya sabes dónde estoy, ¿no? Pero en público voy a acabar diciendo lo mismo. No voy a citar ahora quién pronunció la frase, pero a mí, mira, Milei, después Milei, después nadie, y después pues Donald Trump, después por otras razones si quieres, Bukele y Giorgia Meloni. Yo Sí, soy un enamorado de Giorgia Meloni.
no tengo Y yo, tanto que ver, no tengo tanto que ver, y aquí lo sabe el respetable. A veces me cuesta alguna discusión con el chat y tal, porque yo no soy precisamente un conservador clásico, ni no clásico, no tengo tanto que ver con Víctor Orbán, ni con otros dirigentes políticos de la misma cuerda. A mí me da la sensación, que es donde te quiero llevar ahora, y hablar un minuto siquiera de política, de que, claro, dentro de este nuevo orden mundial, estamos o han coincidido o se han conjuntado o han confluido muchos líderes, muchas personalidades, pero que luego si los analizas no tienen demasiado que ver. Yo no creo que tenga tanto que ver Milei con Donald Trump. no. Bukele, bueno, pues es un país con unas circunstancias muy concretas y muy determinadas. Con Meloni, desde luego con Víctor Orbán, absolutamente nada. Pero sin embargo, ahí van todos en el mismo paquete. No sé cuánto va a durar esto. Como tampoco sé cuánto va a durar, que anoche charlábamos tú y yo en privado y me divertía cuando decíamos, ¿cuánto va a durar la alianza, por ejemplo, de Trump con Elon Musk? Con Elon Musk y otros magnates que son gente que precisamente han llegado a la posición que ocupan, económica, empresarial y de influencia mundial, no precisamente por ser gente que tenga un perfil suave, por calificarlo de alguna manera. Yo creo que se va a poner muy entretenida en general, por supuesto la economía, las finanzas, pero la geopolítica en los próximos meses y en los próximos años, Gustavo. Lo que no sé es muy bien cómo vamos a salir parados de todo esto. Oye, yo, Eurico, la verdad es que tú y yo tenemos una manera de pensar muy parecida, ¿no? No sé. Y yo creo que a medida que vayamos hablando nos iremos descubriendo que tenemos más cosas en común. Totalmente de acuerdo. Milei y Donald Trump se parecen lo mismo que un elefante y una gota de agua. O sea, se parecen nada. Pero encima, en las políticas que defienden cada uno son completamente diferentes. Es cierto que Estados Unidos es un país completamente distinto a Argentina y la situación de Argentina Sí. actualmente, donde los argentinos, que tradicionalmente han sido socialistas y han tenido la desgracia de estar fagocitados por un elefantiásico Estado, pues llegaron al punto de que tuvieron que poner al presidente más anarcocapitalista de la historia de tal pobreza que le había invadido Argentina, ¿no? Y es que la inflación de 3 dígitos se come cualquier ideología, ¿no? Claro, si tú, Donald, bueno, al final tienes que buscar apoyos, ¿no? Claro. Milei pues tiene que buscar apoyos en Donald Trump, en Vox, tiene que buscar apoyos en Meloni. Para mí Meloni está un poco por encima de Donald Trump y del resto y un poco por debajo de Milei. Y la realidad es que en cuanto a la segunda parte, lo que dices, pues francamente lo suscribo 100%. Yo, de hecho, me mojé, ¿no? Al principio cuando Donald Trump y Elon Musk, pues ya sabes el teatro que hacen. Ayer aparecía Elon Musk subiéndose Donald Trump en un Tesla de Elon Musk y tal, y yo creo que van a acabar a leches, ¿no? Y Sí. incluso no descartes que de aquí a un año Elon Musk y Scott Bessent pues tuiteen en contra de Donald Trump o alguna cosa, ¿no? Es que es insostenible. Al final, yo creo que estamos en un juego muy peligroso, que es defender, por un lado, la libertad, pero luego hacer las medidas contrarias. Luego, Milei tiene muchas empresas y muchos intereses que se van a enfrentar contra la administración Trump. Por propia inercia, eso va a tender a generar conflictos. Al final, pues yo creo que todo esto es un poco un paripé, ¿no? Y la cuestión de fondo es, Eurico, ¿cómo va a financiar el señor Trump 10 trillones de dólares que ha dicho que va a recortar en impuestos, que eso es maravilloso, si no es sin recortar el gasto público, sobre todo las 3 principales partidas que no ha dicho que ha dicho que no las va a tocar, como son el healthcare, la salud, como son también las pensiones y como son los intereses de la deuda, que ahora parece que quiere tirar los mercados para financiar lo más barato. Mientras que Claro. tú no toques, no recortes el gasto, lo que vas a hacer es financiar todas esas bajadas de impuestos con inflación. Y la inflación es pobreza futuro, que ciertamente puedes exportar, pero que no deja de ser pobreza en tu propio país, ¿no? Es pobreza en tu propio país. Valórame, ya que estamos en eso, valórame, bueno, pues esas convulsiones que han sufrido los mercados en los últimos días. Le decía yo antes a Daniel, en el arranque de la conversación que tenía con Daniel, que ahí yo creo que no estabas todavía, porque habíamos empezado hablando precisamente de esto, que claro, por una parte me divierte, hasta que me deja de divertir, y a ti, a Daniel, os ocurre lo mismo sin ninguna duda, comprobar cómo medios
abierta y rabiosamente de izquierdas, que jamás han dicho media palabra contra la política de los demócratas, contra el desastre económico que supuso la política de Biden, antes de Obama, por no hablar de Bill Clinton, que aquí ya tenemos una edad, etcétera, etcétera, se apresuran ahora, mes y medio, a 5 o 6 semanas de la llegada de Donald Trump al despacho Oval, a decir que esto se le ha ido de boleta, que se le ha ido de las manos, que está loco, que fíjate el estacazo, por no decir otra cosa, que se están pegando los mercados y tal, sin pararse a analizar, que puede ser una parte de la explicación, lo que tú acabas de sintetizar de forma muy breve, pero muy clara. Es decir, tiene que refinanciar la deuda. Pues coño, blanco y en botella. Entonces, hay algunos que por desconocimiento, pero otros que sí que lo saben, pero manipulan todos los días y no manipulan más porque el día solo tiene 24 horas, lo ignoran y califican así lo que ha ocurrido. ¿Cómo le podemos explicar al respetable, en palabras muy simples, lo que lleva ocurriendo en las últimas 3-4 sesiones en las bolsas, no solamente norteamericanas, sino europeas y mundiales? Pues mira, yo creo que primero hay dos patas que hay que analizar. Las bolsas están caras, pero eso lo dejamos para el final. Y luego la estrategia de Donald Trump, hombre, claro, es que la gente, como bien dices, Eurico, pues se queda en la primera capa de la cebolla. Pero en el momento en el que profundizas un poco, te das cuenta que Donald Trump ha sacado toda esta batería de confusión a los mercados justo cuando Alemania ha dicho que iba a financiar una batería de medidas de 500.000 millones de euros con más deuda, lo que nunca ha hecho Alemania, que siempre se ha considerado nunca jamás la tasa libre de riesgo. 500.000 millones de ampliación de la deuda de Alemania, que tiene un 60% de deuda sobre PIB, significa déficit y significa devaluación del euro a futuro y generar inflación. Y justo en ese momento, Donald Trump empieza a tirar los mercados para que empiecen a haber transferencias desde la renta variable a la renta fija y los inversores compren bonos americanos, reduciendo las tasas internas de rentabilidad de estos bonos y, consecuentemente, provocando que Estados Unidos automáticamente se financie mucho más barato. Claro. Los 9 billones de dólares, 9 billones de dólares es un 25% de toda la deuda que le vence este año. Es que es una obra maestra, es una jugada maestra. Ahora, inmediatamente, con lo que acaba de hacer Donald Trump, ha ganado 200 o 300 mil millones de dólares al déficit en unos pocos tweets. Vamos a ver, no es que se haya vuelto loco, es que es demasiado inteligente. Lo que pasa es que lo que se tiene que parar usted, señor, es analizar que un presidente no calcula muy bien, porque tiene un equipo de gente muy inteligente detrás, cada movimiento, y lo que tiene que hacer usted es profundizar cuál es el impacto de cada tuit y de cada palabra de Donald Trump, que ya te aseguro yo, Eurico, que no deja nada al libre albedrío. Exactamente. Te voy a poner un gráfico, prepáramelo, Marta, o súbemelo, un gráfico que has colgado en tus redes sociales hace aproximadamente, bueno, cuando estamos grabando esto hace 2 horas. Cuando nos vean nuestros amigos y espectadores, pues habrán pasado 24, pero seguirá siendo igualmente vigente. Haces un aviso a navegantes, a inversores, a scalpers, joder, macho, ¿cómo estamos ya? A aficionados al trading intradía rabioso. Explícale al respetable qué significa exactamente esas dos gráficas, esas dos funciones que tienes ahí puestas. Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Yo ya había oído alguna vez y lo había leído, pero bueno, esto es un Bespoke Investment Group que se dedica al análisis, a la macroanálisis de tendencias. Pues hoy ha publicado un gráfico en el cual claramente significa que si tú cierras una posición antes de que el mercado cierre, abres una posición antes de que el mercado cierre y la cierras al día siguiente, el mercado abre, durante la noche vas a obtener mayor rentabilidad que si mantienes la posición abierta indefinidamente. ¿Por qué? Porque vas a evitar el efecto de las noticias que muchas veces se generan la volatilidad intradía. No mantenido a largo plazo, sino operando intradía. Es decir, que la rentabilidad que obtienes si tú abres la posición a cierre del mercado y la vuelves a abrir la cierras cuando el mercado abre, entonces tendrías más rentabilidad que si operas abriendo y cerrando intradía, ¿no?
Sí, Es una gráfica curiosa. Eso es curioso, eso te confieso, vamos a ver, eso pues en fin, humildemente, ya hace muchos años, gentes que sabemos infinitamente menos que vosotros, pues lo observábamos y a veces lo hacíamos, qué coño, lo hacía yo intuitivamente, ¿para qué? Pues para Sí, sí. aprovechar el gap, precisamente de apertura, cuando lo veías muy claro, en función de si estuvieras largo o si estuvieras corto. Pero te voy a confesar una cosa que a ti evidentemente no te la voy a tener que explicar, porque te llevas dedicando a esto toda la vida y lo habrás sufrido en tus carnes millones de veces. Y Daniel y todos los que... Yo estuve muy pocos años, yo estuve 3 años en bolsa, pero cualquier inversor normal, y para quienes nos estén viendo y no sepan la adrenalina que esto a veces supone, joder, hay veces que te cuesta conciliar el sueño porque tienes el corazón en un puño, porque empiezas a pensar easy, 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 y al día siguiente estás viendo ya la preapertura, pues como si no hubiera un mañana, Gustavo. Muchas veces la psicología, es más, decía un buen amigo mío que la psicología lo era todo casi en este negocio, era el 90%, y el 10%, el conocerte a ti mismo, que la gente dirá, vaya tontería está diciendo este, ¿qué coño tontería? El conocerte a ti mismo y verte en situaciones límite. Y el otro 10%, y solo el 10%, es lógicamente el manejo de la técnica bursátil, de la técnica de los mercados y el conocimiento, Gustavo. Sí, 100% de acuerdo, Eurico. El behavioral finance, que se le llama, ¿no? Es una parte muy importante del buen inversor, la psicología del buen inversor. Piensa que en la bolsa se produce un acontecimiento, Eurico, que es ciertamente contrario a lo que pasa en la vida real. Y es que cuando las cosas se ponen más baratas, la gente huye despavorida y vende, ¿no? Y Claro. cuando las cosas se ponen más caras, la gente compra, ¿no? Esto es el mundo al revés, porque si tú ves un abrigo, un jersey que te gusta mucho y de repente empieza a caer de precio, pues te animas y compras, ¿no? En la bolsa la gente tiene una percepción del miedo mucho más acentuada y huye de ello, ¿no? Y hace lo contrario, ¿no? Esto es como si, por ejemplo, a un buceador novato pues baja 15 metros y tiene un problema bajo, lo último que debería de hacer es salir del agua pues nadando, buceando muy rápido porque le podría provocar una embolia, ¿no? Claro. Entonces en la bolsa es lo mismo, si hay problemas, hay miedo, incertidumbre, lo último que tienes que hacer es dejarte llevar por tus emociones viscerales y vender, porque eso lo que te puede hacer es tomar decisiones erróneas, ¿no? El sentimiento, y ya con esto nos despedimos por hoy, no te robo más minutos, pero ya que nos hemos puesto un plan didáctico, cerramos el aula con, pues cada día una idea, y una idea muy clara. ¿El sentimiento contrario funciona realmente o sigue funcionando en la mayor parte de los casos? Sí, sí, el sentimiento contrario es infalible, Eurico. De hecho, voy a darle a tu audiencia, le voy a dar un consejo de inversión que se cumple el 95% de las veces. Si tú notas una pulsión en el estómago, tienes la sensación de que el mundo se acaba y tienes miedo, ese es el momento de comprar. Si tú estás tranquilo, cómodamente, viendo cómo todos los días ganas dinero y estás de una manera plácida y digamos que tienes un sentimiento de complacencia, ese es el momento de vender. Por tanto, sentimiento contrario, sí. Y no falla. Gustavo Martínez, recuérdanos cómo seguirte en X, antes Twitter, y en tu canal de YouTube. Sí, @Gustavo Bolsa y ahí me puede seguir todo el mundo. Muchas gracias, Eurico. Gustavo-medio Bolsa. Te envío un abrazo, cuídate mucho y espero que este sea, insisto, en Generación Euro, el principio también de una larga sucesión de conversaciones en las que tendremos oportunidad de hablar de todo, de bolsa, que es lo que más nos gusta, Gracias. de economía, de finanzas, de política y de la vida. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, Gustavo. Gracias también a todos vosotros. No os vayáis. En unos minutos, Generación Euro es lo que estamos terminando. En unos minutos, a las 10 en punto, La Retaguardia, con Eduardo García Serrano.